Hubo un tiempo en que esta calle, la calle Quilca, fue el corazón lector de Lima. Sin embargo, algunos dicen que ya fue. Por eso quiero comprobar si todavía está vigente y quiero compararla con otro punto lector, con Amazonas. Vamos a enfrentarlas y a ver qué tan vigentes siguen Quilca y Amazonas. Acompáñenme. Lo primero que tienes que saber es qué comprar y en dónde. Por eso lo primero que te voy a hacer es llevar a mis 3 points favoritos de libros aquí en Quilca. Mi primera parada no es necesariamente en la calle Quilca, sino al ladito nomás, en Caylloma, porque he venido a Librería de Lima. Librería de Lima tiene los libros que yo usualmente uso en el canal, porque se especializan en ¿qué? En historia, en sociología y antropología. Aparte, tienen libros muy antiguos. Vamos a ver. Apenas llegamos, ¿quién nos recibe? Pierre Bourdieu, El sentido del gusto. A 50. Pero podemos ver, por ejemplo, que tienen una nutrida sección de historia y sociología. Es cuestión de buscar. El ascenso del fascismo, de 1930 al 40, pero todo en imágenes. Y este es papel cuché. Breve historia general de los peruanos, Fernando Rosas. Mira. Historia del Tahuantinsuyo, María Rosborowski. Libros del IEP. Lo clásico aquí se mezcla con lo moderno. Por ejemplo, de Cáceres solamente he visto que se ha publicado en editorial Achahuata, pero aquí encontramos un libro sobre Cáceres y sus proezas en La Breña. Recomendable. ¿Cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta? 25 soles. Nada menos. Y así, por ejemplo, tenemos una nutrida sección de historia del Perú. Continuamos. Vamos a la sección literatura. En la sección literatura, esto que tienes por aquí no es la librería ni es la biblioteca del tío librero. Es la sección de anagramas que tiene aquí Librería de Lima. Y tienen aquí Nabokov, John Kennedy Toole, Marina Garcés, Truman Capote, Shepard, Gopei, Philip Roth y etc. Todos anagramas y a buen precio. Por ejemplo, este de Nabokov te está terminando costando 35 soles. Hay que entender algo. En este caso, los libros valen también por lo difíciles de conseguir que son. Así que eso también tiene un precio. Por ejemplo, ahí tienes literatura italiana, más allá, por supuesto, de Umberto Eco y Alessandro Barico. Tienes literatura irlandesa, más allá de James Joyce. Tienes una sección especial para Henry Miller y que no es únicamente Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio. Tienes a Aldous Huxley. Tienes literatura alemana, autores diversos. Tienes literatura japonesa y tienes 2 niveles de literatura japonesa. Y más abajo, secándose las lágrimas y la condición humana de paso, literatura rusa. Voy a amplificar por ahí. Eso es. Miren ahí, Dostoyevsky, Gogol. Tienes a Máximo Gorki. Todas las tragedias rusas habidas y por haber. Y acá están los anagramas. Mira eso. La generación perdida. La generación perdida para mí no es la de Faulkner ni de Hemingway. Es la de la gente que usa TikTok. Ya. Y ojo, que hemos visto solo la primera parte. La de la entradita nomás, la puntita nomás. Porque del otro lado están los reales libros antiguos. Vamos a ver, vamos a sumergirnos en el submundo de los libros antiguos de Librería de Lima. Haciendo aquí equilibrio por todos los libros que dejó regados tu sobrino antes de ir al colegio. Mira a dónde he llegado. Déjenme y deposítenme aquí con un antialérgico, por favor. Y déjenme morir aquí. Si me muero en algún lugar, que sea en este lugar. Mira lo que es esto. Libros de hasta el siglo XIX. ¿Será que aquí encontramos libros antiguos que valga la pena llevarnos a casa y a buen precio? Vamos a ver qué tan antiguo es este libro
de Romanos. A ver si la cámara me ayuda a mostrarlo. El libro es de 1860. Historia del poder temporal del Papa. ¿Sabrían en esta época que habría un Papa gringo nacionalizado peruano? No creo, ¿no? Imagínense, tengo en mis manos un libro de 1860. ¿Cuánto costará? Nos acaban de decir el precio de este libro. Este libro cuesta 180 soles y es de 1860 nada menos. ¿Lo comprarían? Sigamos viendo libros antiguos en Librería de Lima. Ok, este libro se llama Juicio Crítico, que es de lo que tratamos de hacer siempre en este canal. Tengo que abrirlo despacito, acompáñame aquí, por favor, para que veas. Edición de París y es de 1840. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? 80 soles. Juicio Crítico. Sígueme, por favor. Y así estamos rodeados de joyas de diferentes precios, números y tamaños. Secciones de historia, secciones de literatura, secciones de historia del Perú y de sociología. Eso es lo que nos ofrece Librería de Lima. Son libros que, como ya dije, uso yo en el canal. Los invito a venir. Y al costado de este imponente jarrón japonés, me teletransporto a mi siguiente punto. El siguiente punto es Librería El Cronista de mi amigo Christopher. Vamos hacia allá. Hemos venido a Librería El Cronista con mi amigo Christopher. ¿Sabes cuál es el plus de venir a Librería El Cronista? Libro que no encuentras, libro que le dices a Christopher, consíguemelo, y este te lo consigue. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Gianfranco? Muchas gracias. Siempre es un gusto tenerte después de casi 2 años que no vienes por acá, pero bueno, acá la librería en todo caso, porque siempre nos vemos de vez en cuando por actividades en común, ¿no? Así es. A ver, muéstrame qué cositas tiene Librería El Cronista. Tenemos una sección muy amplia de lo que es literatura. Toda esta parte es literatura, varía mucho. Tenemos lo que es editoriales de bolsillo, Tusquets, estos clásicos de Peiza con Comercio de los años 2000, Alianza Editorial. Justo acá hay uno de Nelson Manrique, justo hablábamos de Nelson Manrique, bueno, acá hay uno. Este de Nelson Manrique, por ejemplo, ¿en cuánto lo podemos encontrar? Porque este libro, por ejemplo, que ustedes están viendo ahí, este libro ya está descontinuado. La gente no suele encontrarlo con facilidad. ¿Cuánto cuesta ese libro de Nelson Manrique? Este de la Sociedad Virtual y otros ensayos de Nelson Manrique de la Católica. Mire, dice te está costando 35 soles. Ahí está, no lo deja mentir, está el precio. Pero puede quedar hasta en 30 soles, así que siempre vengan acá con confianza. Sobre todo vengan de parte del amigo Gianfranco, el buen libro, y siempre van a encontrar un bonito descuento. Un libro de calidad, original, en buen estado, a un excelente precio. 30 soles nada más. Así es, y sí, es un libro que así nomás te va a tardar 1 año, 2 años de búsqueda y no vas a encontrar, ¿no? O vas a pedirlo de extranjero y te va a tardar un montón en llegar, ¿no? Mejor ven aquí a lo seguro y recuerden que hacemos envíos a nivel nacional. Por ejemplo, mira, yo algo que le pedí a Christopher en algún momento y él me lo consiguió, y es de hecho el libro en el cual se basa el curso que a estas alturas espero ya esté todo vendido. El curso de Pensar en el Perú. Yo le dije, Christopher, consígueme Conversaciones de Macera y Basadre. El hombre me lo consiguió. ¿Lo tienes acá o ese libro, por ejemplo, lo puedes conseguir? Se puede conseguir a pedido, ya que es un libro descatalogado, tuvo muy pocas ediciones, pero es un libro bastante interesante que a través del diálogo podemos entender un poco más tanto el oficio como historiador como el tema de la historia peruana a través de las voz de los dos más grandes historiadores que nos ha dejado el siglo XX, ¿no? Basadre y Macera, ¿no? ¿Tú dirías que se ha perdido esa relación, por ejemplo, cliente con librero? O sea, ahora mucho la gente es como que va y únicamente pide, busca el libro y nada más. Son pocas las personas que se pueden pedir recomendaciones, pero yo creo que gran parte de los compañeros que se dedican a este tema de los libros, de una manera u otra hemos sido lectores o somos lectores, entonces conocemos algo y siempre podemos recomendar, ¿no? Siempre y cuando la persona a veces lo pida, ¿no? O me dice, estoy buscando este tema en particular, no sé, quiero algo sobre Lima virreinal, no sé, no se me ocurre, ¿no? Y yo digo, oye, ¿sabes qué? Me ha llegado el año pasado este libro de acá, que se llama Las huertas en Lima, ¿no? Que es un tema nuevo, ¿no? Que recién ha salido, ¿no? La huerta en el virreinato. Mira, por ejemplo, este libro, ¿no? Que es un tema poco usual, ¿no? Que te habla de las diferentes
casonas, qué productos producía, cómo se movía esa economía, ¿no? Y cuáles son las más conocidas que ha tenido Lima, ¿no? Entonces, son cositas así, ¿no? Que tú me preguntas un tema, a veces da la coincidencia que lo tenemos en stock o tal vez lo he visto en el pasado y te lo podríamos conseguir, ¿no? Entonces, nunca está de más preguntar, como dice mi padre, que en paz descanse, preguntar no es ofender. Así que no tengas miedo de preguntar, lo más probable que, lo máximo que te dice el librero, no tengo y ahí quedó la historia, pero si te dice que sí tiene, te salvó la vía, te ahorró tiempo, trabajo, angustia, ¿no? Y si es un libro que siempre lo has querido tener, de repente te va a facilitar la vía, ¿no? A ver, muéstranos qué otras cositas tienes por aquí, ya que tu curaduría pasa básicamente por libros de historia. Sí, justo hablábamos hace un rato detrás de cámaras de este libro que salió en los años 2000, es Llámalo amor si quieres, 9 historias de pasión. Es un conjunto de historias de... Como justo estamos en mes del amor, mes de febrero, creo que es un libro a pería, ¿no? Porque justamente hay personajes históricos que tienen un romance entre tormentoso, complicado, ¿no? Por ejemplo, el virrey Amak con la famosa Perricholi, Alberto Fujimori con Soniguchi, ¿no? Y así, ¿no? Hay varios personajes, ¿no? Inés Guaylas con Francisco Pizarro, ¿no? Un montón de personajes históricos que tienen sus luces y sombras, ¿no? Con sus diferentes amoríos. Entonces este libro, ¿no? Lo ponen así, porque justamente en una pelea que tiene Fujimori con Soniguchi, ¿no? Hay un momento que le dice, llama al amor si quieres, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces como que despectiva, ¿no? Entonces esa frase la ha puesto en este libro, me parece interesante, se agotó, porque bueno, cuando hablan de Montesinos siempre estos libros, no sé, siempre pasa esa sombra oscura que de ahí desapareció, y bueno, no me llegó este librito que tiene bastantes historias interesantes, y a pesar que ya tiene sus años, se ha conservado bastante bien las letras, las páginas, ¿no? Entonces si alguien quiere aprender un poco de historia a través del chisme, a través de romances tormentosos, creo que este es el libro ideal, ¿no? Son libros así, que llegan una vez, de ahí no sé cuándo volveré a tocar, ¿no? Y también hay otros clásicos, ¿no? De IEP, ¿no? Por ejemplo, si quieres saber eso de independencia, está de acá, ¿no? Independencia conseguida y concebida, que es el debate histórico, ¿no? De si la independencia se nos fue otorgada o nos regalaron la independencia o fue algo mixto. Actualmente los historiadores pensamos que es algo mixto, ¿no? Porque hay intentos independentistas también de diferentes pueblos o diferentes comunidades, pero también es innegable, ¿no? La ayuda de fuerzas extranjeras, ¿no? Entonces es un libro interesante que recomiendo mucho si alguien quiere saber sobre independencia. Y así la historia es infinita, ¿no? Este de Cueto, por ejemplo, ¿no? Guía para escribir historia, o te gusta la música, ¿no? Acá tenemos historia de la cumbia de Cosamalón, que está 35, hasta el 30 te lo puedo dejar, ¿no? Historia de la música tropical de la chicha, ¿no? Que es un clásico. De ahí también tenemos otros libros, por ejemplo, ¿no? Sobre el virreinato, estos de acá, de Teodoro Hampek, que es sobre la Santa Inquisición, o Guillermo Lockman Villena, ¿no? Que también habla sobre el mismo tema. Hay títulos así, y son títulos de los años 90, 2000, que a veces ya no se encuentran, ¿no? También traemos títulos actuales, ¿no? Por ejemplo, por acá hay uno que me gustó mucho, que es del año pasado, de una editorial nueva llamada Reino de Almagro, que se llama Lectores, Libros e Intelectuales, la función de la Biblioteca Nacional del Perú de Pedro Gigovich, un historiador bastante conocido, que justamente hace un conjunto de ensayos de 3 momentos importantes de la Biblioteca Nacional, la fundación, que es con San Martín, que él dice, ¿no? Hay que emancipar el pensamiento de los peruanos, ¿no? El primer decreto es fundar la Biblioteca Nacional, ¿no? El segundo ensayo es la reconstrucción que se hace con Ricardo Palma, que justamente el primer decreto que hace el presidente Iglesias es vamos a reconstruir la Biblioteca Nacional, ¿no? Ricardo Palma hace un proceso muy interesante, con muchas luces y sombras que te cuenta el libro, y el tercera parte, ¿no? Que es la parte de con Basadre, ¿no? Después del incendio del 43, cómo Basadre reconstruye la Biblioteca Nacional, pero Basadre pide ciertos términos, ¿no? Que haya bibliotecarios, que haya una sección infantil, que sean aceptados niños y jóvenes, como que una biblioteca un poco más nacional, pública, ¿no? Y para los especialistas en Marco Aurelio de Neyri, que me imagino la gente hasta ahorita sigue pidiendo sus libros. Efectivamente, como dice el amigo Gianfranco, lamentablemente gran parte de la obra de Neyri fue editada en lo que es la universidad, bueno, que ya no existe, no voy a decir su nombre, no vaya a ser que haya problemas, así que bueno, simplemente esa universidad ya no existe, entonces ya lamentablemente no hay quien más edite, ya que de Neyri no tuvo herederos directamente, no tuvo hijo, esposa, ¿no? Y los libros se han vuelto más escasos, cada vez la sobreventa es mayor, incluso como otros libros peleamos, pero igual siempre por aquí vas a poder encontrar 1 o 2 de Neyri originales, claro está, como este de acá, El arte de la gallística, que según de Neyri fue su mejor libro, ya que compila un montón de información sobre este tema que es bien escaso, no se ha organizado, sistematizado, ¿no? Entonces de Neyri hace una chamba, incluso hay una parte que te habla de qué raza de gallo fue la que negó a Jesús en la época porque según la geografía, el clima, el tema, ¿no? O sea, y son datos bien chéveres que llegan, y bueno, ¿no? De Neyri es un erudito, pues, ¿no? Este libro es muy interesante. Bueno, el otro es Miscelánea Humanística, que también, ¿no? Yo recomiendo mucho, ya que son artículos breves, o sea, no necesariamente te tienes que leer todo el libro, ¿no? Te puedes leer un día un artículo pequeño, te puedes leer otro día, te puedes saltear, o sea,
es muy versátil y no necesitas como una hora o de repente leerte, ¿no? Comparaciones en la cartera, que es un libro maravilloso, pero que sí, tienes que leerte todo, pues, ¿no? Las 300, 400 páginas que tenga, ¿no? Juntas, también tengo mi sección de filosofía, ¿no? Desde clásicos como Rousseau, Jean-Paul Sartre, por ejemplo, está El aire de la razón de Sartre, que es poco complicado ese de conseguir, de Erich Fromm, por ejemplo, ¿no? Que es un clásico, ¿no? El miedo a la libertad. Y así, ¿no? También uno más suavecito, ¿no? Cómo ser un estoico, ¿no? Que es como filosofía práctica de vida, ¿no? Para Claro, lo que son un poquito más light. claro, ¿no? O algo así, ¿no? Como que 50 cosas que tienes que aprender de la filosofía, ¿no? Que ya sé que hay gente que está contra de los TOC, ¿ya? Pero a veces hay que empezar con algo que te sea fácil y nada, pues simplemente empezar, ¿no? Ya después ya te lanzas a leer a Rousseau, a Suetonio, no sé, por ahí también a Immanuel Kant, ¿no? O otros autores que tal vez sean un poquito más densos, ¿no? También tenemos una pequeña sección de arte. Ahorita he seleccionado solamente uno libro de arte. Pero Tienes tu Taschen ahí. sí, tengo acá no siempre llevan Taschen, pero justo acá tengo un Taschen enorme, que es de Dalí, en español, es en 2 tomos, y que es la obra completa de Dalí. En verdad es una cosa monstruosa. Voy a tener que tratar de... Suave con la hernia, amigo. Sí, un poquito. Pero yo creo que vale la pena mostrar, porque es algo que así nomás no llega todos los días. Mira, hagamos algo. Si la gente hace que este video llegue a los 1000 likes, compramos un Taschen y lo sorteamos entre la gente. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué te parece? Me parece espectacular. Vamos con este Taschen, que es creo que es el volumen 1. Estas son las ilustraciones que hizo Dalí del Quijote. Una edición muy bonita, dicho sea de paso, ese libro. Y que justamente en un video, creo que el primer video mostramos ese libro, ya no lo tenemos, voló hace mucho tiempo. Y bueno, ¿no? Dalí es surrealista, ¿no? No es una pintura lógica, pero en su estilo, en su estética, vas a encontrar muchas cosas interesantes y lo que propone o el concepto. También es cierto que el arte no necesariamente tiene que evocarte a algo, ¿no? Sino que tú puedes también generar tu propio autoconcepto, ¿no? ¿Qué cosas te mueve? ¿Qué te mueve la sensibilidad artística, ¿no? No, ahí sí, por ejemplo, ¿no? El tema de historia del arte, aunque ustedes no lo crean, es otra carrera totalmente diferente a la carrera de historiador y bueno, no tiene sus particularidades, pero igual, ¿no? Yo siempre recomiendo que nunca está de más pasar un rato mirando el arte o conociendo, leyendo, curioseando, que tal vez por ahí encuentres algún dato interesante o algo que te conmueva, que te lleve o que justamente encierre algo que estás sintiendo, estás pasando, al igual que la poesía, ¿no? Y bueno, ¿no? Dalí, ustedes saben que fue español, vivió muchos años en Europa, en Estados Unidos, es un personaje muy excéntrico, su vida de él mismo es súper excéntrica, súper interesante, ¿no? Hay una historia que dice que Dalí invitaba a las personas a comer a lugares caros, ¿no? Y después pagaba con una servilleta de un dibujo, ¿no? Tenías la opción de cobrar el cheque o quedarte con el boceto original de Dalí, ¿no? La gente por lo general se quedaba con el boceto original de Dalí, ¿no? Alguien te viene y te paga con un dibujo, ¿qué haces? No depende, pues si es alguien que... O el dibujo me conmueve, puede ser, ¿no? Merlín viene y te dice, te pago con una firma. No, Merlín, bueno, es mi amigo, pues de año, no creo, no, pero tal vez de repente alguien que sea fan de Merlín fue así, sí la acepta, ¿no? ¿Quién sabe, no? De repente Merlín después se convierte en el futuro Ribeiro y nosotros desconociendo, ¿no? Estás hablando con el Lord Chaufa. Claro, mi causa, ¿no? Mi pata toda la vida, ¿no? No, tiene su producción, pues, ¿no? De cuentos. Son 2 tomos, ¿no? Sí, son 2 tomos, es la obra completa. Esto normalmente si lo googleas, pues está a 600, 500. Yo estoy dejando 300, 350, que creo que es un buen precio, considerando que están los 2 libros en buen estado, el club está forradito todo. Y nada, pues es una cosa maravillosa como para que te pierdas en cada una de las páginas y trates de encontrarle algún sentido, o en todo caso, ¿no? Si de repente eres una persona que más racional y dices, no, ¿sabes qué? Más crítica, ¿no? Veas, ¿no? Los ensayos que se han escrito en torno a esa pintura, ¿no? Pero yo creo que siempre estas pinturas creo que representan mucho el tema a veces de los sueños o ese paisaje onírico que a veces es difícil, ¿no? Sueño con algo y de ahí cómo lo llevo a la realidad, ¿no? ¿Cómo explico que he visto esta situación, ¿no? Entonces creo que Dalí es una de las pocas personas que puede llevar esa sensibilidad, ¿no? Del plano abstracto a un plano físico, ¿no? Que justamente no necesariamente va a tener una cierta coherencia, ¿no? Pero su estilo, su paleta de colores, no sé cuál sería el término más adecuado, ¿no? Te atrapa, ¿no? De inicio a fin, ¿no? Yo recuerdo de niño también tenía un libro de Dalí en casa que siempre me conmovía y lo veía de inicio Mira los bocetos, ¿no? Mira eso. Quita y todo y lo encuentras aquí en librería El Cronista. Recuérdanos, querido Christopher, ¿dónde podemos encontrar librería El Cronista esta sede?
Estamos acá en Girón Quilca 245, también tenemos en Girón Camaná 936. También si nos ves desde provincia o de otra parte de Lima, si te hace difícil venir al centro, hacemos envíos a todo el Perú. Solo te escríbenos por nuestras redes, en Facebook, TikTok o Instagram, como Librería El Cronista, Librería.El Cronista, antes como Librería Solo para Fumadores. Así que nada, pues está súper fácil de ubicarnos. O también al WhatsApp directamente al 977-803-393, 977-803-393, que es mi número. Me escribe, me dice: Christopher, he visto tu video, me interesó ese libro, o he visto el video de Gianfranco, ¿no? Me gustaría ese libro, o otro tema que tal vez hayan paneado por acá. Yo encantado de poder atenderte y poder hacerte el envío o coordinar la entrega. Así que nada, solamente es cuestión de atreverse a escribir, que acá estamos siempre dispuestos a servir. O si no, le dicen: Christopher, quiero que me consigas este libro, y Christopher te lo consigue. Sí, también, así es, también. Sí, cuando se puede, se consigue los libros. Así que no duden en escribirnos, consultarnos. Como digo, preguntarnos, ofender, yo no me voy a molestar. Lo máximo que va a suceder es no, pero si te digo que sí, vas a ganar mucho. Entonces, es ganar, ganar. Así. Y continuamos el recorrido. Seguimos en Quilca, vamos a otra librería. Mi última parada es aquí en Desdémona. Acompáñame. Y en Desdémona encontramos una librería de nicho. Mucha gente dice libros del centro igual libros baratos. Pero ¿cómo es que se ha generado este estigma, querido Daniel? En realidad creo que viene a raíz del tiempo, ¿no? Digamos, siempre había esta cosa de que el centro libro barato o libro de segunda, copia, o incluso, hablando así, claro, muchos libros de dudosa procedencia, ¿no? No quiero decir el término, pero de dudosa procedencia, ¿no? El Capitán Stark. El Capitán Stark, por ahí. Pirateado. Pero acá tenemos una librería de nicho con un catálogo muy variado y en especial lo que les gusta a ustedes, anagramas y libros importados. Acá el señor Daniel es un curador de libros bastante interesante y vamos a ver su catálogo de libros. ¿Qué joyitas encontramos por acá? A ver, bueno, lo clásico primero vamos al anagrama, que es lo habitual, lo que más sale. Acá tienes, bueno, el clásico Lolita, este de Philip Sack, Calle Londres, que es una de las anagrama. Este que sacó Camila Fabri el día que apagaron la luz y cuenta la desgracia de Cromañón, el grupo Callejeros en Argentina, que me parece una manera muy interesante. Y bueno, dejando el anagrama de lado porque creo que se venden solos, tenemos esa editorial llamada Huarán, que es una editorial argentina dedicada a publicar netamente literatura coreana, ¿no? Son traducciones directas del coreano al español, y hay traducciones como la de Sung Jong, que es la misma traductora de Han Kang, pero ella también tiene un libro, ¿no? Después, ¿qué más te gustaría ver? ¿Poesía? ¿Ensayo? ¿Qué? Vamos con libros de historia y sociología. La conquista de los incas, de El Lector, que es una editorial arequipeña. Acá también tenemos sobre mitos y rituales de los incas, sobre Poques, Ciudad de los Incas, La Siniestra, una variedad de libros de La Siniestra, como este ensayo, creo que ganó un premio, el de Paul Baudry. Claro, convertirse en Julio Ramón Ribeiro, que creo que tuvo pegadas un par de años, pero lo tenemos todavía acá en Desdémona. Y bueno, yendo al tema de sociales, historia, te recomendaría los de Capitán Swing y los de ARPA, ¿no? Que también por acá hay temas bastante interesantes, ¿no? Como un catálogo exquisito aquí el del señor Daniel de Desdémona. Me imagino que ya también tienes un público bastante escogido, o sea que ya viene de Desdémona sabiendo lo que va a encontrar. Pero también tienes al típico que viene acá y te dice cuanto menos. Sí, eso de verdad justo pasó hace poco en redes, que es una publicación, y hay gente que lo ha tomado muy mal, como que me dicen, entonces si pido descuento mejor no pregunto nada, ¿no? Mejor me voy. Y no es así, ¿no? O sea, esto es una librería pequeña por ahora, ¿no? Donde trabajamos yo, mi novia que es la tía de Desdémona, y hay una curaduría de fondo, ¿no? Si tú ves la librería, no es por vanagloriarme, pero tenemos libros interesantes que si vas en otra librería, incluso en las cadenas, no encuentras, ¿no? Y yo vivo de esto, o sea, no vendo libros, no como. Así de sencillo es. Así como a nadie le gustaría ganar menos por su trabajo, esta es mi chamba. Bueno, nuestra chamba, ¿no? ¿Crees que se ha estigmatizado esta cuestión de que, ok, como es una librería independiente del centro, entonces está en el centro empaquetado todo, libros piratas, libros de segunda mano, y todo está metido dentro del mismo paquete? Mira, puede ser un estima ese, ¿no? Porque, como te digo, siempre ha habido un recorrido en librerías del centro, en Amazonas, Quila, Camaná, que habían libros copias, había libros usados, claro, y es más, haciendo un hincapié en el libro usado, hay libros usados que pueden costar más que un nuevo, ¿no? Por X motivo, porque ya no hay la editorial, porque el autor pasó de una editorial a otra, porque ya no se imprimió más, porque sacaron un tiraje, digamos, exclusivo. Y hay gente que eso no entiende, ¿no? Siempre es como que dicen, libro usado, por ende siempre más barato, y no es así.
Claro, entonces esta por ejemplo es una librería de nicho, yo siempre vengo aquí a Desdémona, por ejemplo, hay anagramas que los encuentro acá y que no necesariamente los encuentro en librerías independientes de San Isidro o de Miraflores, ojo con eso, y hay libros aquí importados que los trae él porque tiene un buen ojo lector, hay que decirlo, y él sabe exactamente qué escoger, así que librería de Desdémona aquí en el centro, recomendadísimo, dirección para los que quieren venir. Girón Camaná 936 Interior 3, pero quiero hacer un hincapié. También estamos ambientando un showroom en La Molina, bueno, en mi apartamento, un espacio bastante interesante donde hay mucho más libros que acá. Así es, así que ya saben, librería Desdémona, con eso cerramos nuestro recorrido por Quilca. ¿Y a dónde nos vamos? Nos vamos a Amazonas, hacia allá. Usualmente aquí en Amazonas lo que vas a encontrar son libros de texto también para escolares. Ahora que va a empezar el año escolar, vamos a encontrar muchísimos libros de texto, libros de segunda mano. Yo también he venido acá cuando he sido escolar, he encontrado libros, pero lo que nosotros hemos venido a buscar específicamente son libros de ciencias sociales, de literatura y demás, y eso lo vamos a encontrar en la parte de atrás. Mira, acá tenemos 2x5. Segundo tomo de Ana Karenina, anda a ver si encuentras el primero. Hay que tener suerte, insisto. Y es para hurgar, es para buscar. Acá tienes que venir con tiempo, no vengas desesperado. Insisto, si quieres comprimidos, aquí tienes Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Y así sucesivamente, ¿no? Lee bien los letreros. Por acá, libros a 5, mira. Estas colecciones que las estoy viendo bastante, ¿ves? Julio Verne, colecciones que ya no salen. Últimamente he visto que los diarios ya no sacan colecciones como sacaban antes. ¿Por qué será? La gente está comprando menos diarios, la globalización ha hecho que la gente compre libros por otros lados. Yo lo que sé es que venir aquí a Amazonas todavía vale muchísimo la pena si es que vienes con tiempo y paciencia. Date el tiempo de buscar libros. Continuamos. Más libros a 5 soles, mira. Libro de sociología y economía, mira. Básicamente para ver cómo es que se ha movido la economía en el Perú. Matalaché de López Albújar, de Editorial Peiza. Mira, acá está el detalle. Son libros que pertenecieron a algún escolar y que evidentemente se deshacen de ellos y los vienen a vender por aquí. Hamlet de Romeo y Julieta, colecciones del comercio, a 5 soles. Por 5 soles yo creo que estaría bien. Este es fundamental, papá. 7 ensayos, pero ¿son 2 tomos o es solo uno? Solo uno, a ver si es que encuentras el otro también, ¿no? Sería cuestión de que hurgues a ver si es que encuentras los 2 por 10 soles. Por ejemplo, ¿ves? Acá tienes solamente un tomo de los comentarios reales de Garcilaso, pero lo tienes en estas ediciones de Biblioteca Peruana. Lo mismo que estos libros de Valdelomar. Por ejemplo, ¿ves? Edgardo Mercado Jarrín, El conflicto con Ecuador. Estos libros, por ejemplo, no son ediciones que vas a encontrar en alguna librería así nomás. Y por 5 soles vale muchísimo la pena. Es cuestión de que tengas suerte y que puedas encontrarlos aquí. Hay que ser cazador de libros para poder encontrarlos. Acá, en toda esta mesita, todos estos libros a 1 sol, mira. Historia universal de la revista Gente. Historia de la Segunda Guerra Mundial. Pero es cuestión de ir buscando, mira. Periodismo Zoom. Este libro, cuyo precio original era de 35, a 1 sol, mira. Periodismo Zoom. Crisis y oportunidades del periodismo peruano post-COVID-19. ¿Vale la pena? Vale la pena, definitivamente. Libros que estaban dentro del plan lector de Alfaguara, mira, a 1 sol. Rosa María Cifuentes, a 1 sol. Cábalas para recibir el año nuevo. Si es que no te fue suficiente encontrar las cábalas de insomnio, acá encuentras las de Rosa María Cifuentes. Pero así como encontramos libros a 2x5 y demás, también encontramos librerías de nicho y una de esas librerías es Mi Mundo, Mis Libros. Así que vamos a entrevistar al señor Huaranca a ver qué libros y joyitas tiene por acá. Usualmente cuando la gente viene a Amazonas dice plan lector, maquetas, libros baratos también, pero también hay librerías de nicho como la tuya. Así claro. que, ¿qué cositas podemos encontrar acá? Por ejemplo, te contaré que hace 4 meses atrás tuve la primera edición de Los Heraldos Negros.
de las cuales es una edición súper rara para los amantes bibliófilos de las primeras ediciones. Es una exquisitez. Tendría que mostrarte incluso los libros que tengo en casa. Tengo acá la historia del Perú de Jorge Basadre en 2 Esos de tomos. Basadre, por ejemplo, ¿cuánto están? Bueno, por recomendación por el video, pues en 120 soles. Ahí están. O también tengo acá lo que es la historia del Perú de Pablo Macera en 3 tomos. Ya, y muchas variedades que tal vez me gustaría que la cámara o los videos pudiera enfocar todo ello. ¿Qué diferencia, por ejemplo, a una librería de nicho en Amazonas de los demás libros que podemos encontrar aquí en Amazonas, que se dividen, pues, por ejemplo, en libros escolares, plan lector? Que es que acá puedes encontrar libros desde un sol hasta libros que de repente no lo vas a conseguir en esas grandes librerías de las que están ubicadas en los centros comerciales, ¿no? Acá en Amazonas puedes encontrar, puedes venir, puedes bucear, puedes realmente, o sea, uno maravillarse con tantos libros que tiene este paraíso, ¿no? Y para mí, o sea, en realidad me llena de orgullo pertenecer acá a Amazonas. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Los Incas y el Antiguo Perú es una edición ya descatalogada, que tal vez para los coleccionistas, los historiadores, puede ser, ¿no?, algo hermoso para su colección o alguien que esté haciendo estudio, tal vez sus tesis. Un libro súper valioso, ¿no? Ahí está. ¿Estos 2 tomos cuánto están? Está en 300 soles. 300 soles. Sí. O el Perú de Ernest. Midenford. Sí, 3 tomos, Historia del Perú, de una publicación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Este Ya. cuánto marca? 400 soles. Y hay público para esto. Sí, realmente hay público para todo. A veces uno cree que acá en el Perú, o sea, que no haya personas o coleccionistas que puedan pagar sumas exorbitantes por libros. A veces mi dicho, por ejemplo, como librería o como librero, digo, donde la gente ve basura, tal vez yo veo un poco más de conocimiento y veo también lo económico, ¿no? Claro. Que, bueno, en lo usado está mayormente la ganancia para el librero. Claro, pero también hay que decirlo. Por ejemplo, estos de aquí son libros de especialidad. Sí. Y son libros, o sea, que usualmente no se consiguen. Y obviamente hay gente que paga capricho por algo que usualmente no se Exacto. consigue en una cadena de librerías. Esto no lo vas a conseguir en una cadena de librerías. Exacto. Y si lo consigues de repente en lugares más céntricos, lo vas a conseguir más caro. Acá en Amazonas la ventaja que vienes y lo consigues más barato, ¿no? Solamente es cuestión de tiempo y pasearte. No solamente son libros, entre comillas, que le dicen Jack Sparrow, sino que también nosotros, la esencia de Amazonas, son libros usados. Así es, Usados. así es. Que también hay bastante de Jack Sparrow, pero eso merece un capítulo aparte. Exacto. Continuando con los libros de nicho, he encontrado la librería de Gervasio, están de 11 y tienen una curaduría de libros bastante exquisita. Vamos a ver, por ejemplo, si es que nosotros vemos libros de historia, por ejemplo, vamos a ver aquí Reducciones de Akira Saito y Claudia Rosas Lauro, y libros de Marco Curatola Petrocchi, Incas, Virreinato, Colonia, y vamos a ver toda esta sección de aquí enteramente dedicada a esta época del Perú. 60 soles para un libro que ya no necesariamente está continuado, me parece un muy buen precio, y sobre todo para un tema que es nicho. O sea, apunten bien eso, los temas nicho tienen su propio encanto. ¿Por qué? Porque no son libros que vas a encontrar en una cadena de librerías, que no son temas que vas a encontrar ni siquiera en una página web, sino que son temas que responden a una necesidad muy puntual. Yo, por ejemplo, que estoy bastante interesado en la guerra Incas versus Chancas, Incas contra Chimúes, este libro los aborda, por ejemplo, y ahí tienes un punto de interés bastante interesante. Me interesa, por ejemplo, bastante importante, libros de Gervasio, anoten ahí. Juan Ginés de Sepúlveda, por ejemplo, tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios. Este ya no lo encuentras, por ejemplo, ni siquiera en el Fondo de Cultura Económica. ¿Cuánto está este? 45. 45. Encantos de venir a Amazonas, ¿ves? Ajá, miren, ¿ah? A mi juego me llamaron, como diría mi abuelo. Querías la convergencia entre historia y paradigma cero, acá lo encuentras. Ritos de purificación del curanderismo, limpiezas espirituales de los antiguos chamanes mesoamericanos. ¿Dónde vas a encontrar esto si no acá en Amazonas? Pues papá, ¿cuánto vale, cuánto cuesta este, papá? A ver,
Vamos a ver. A ver, Un precio especial, 70. 70. Como diría Gustavo Cerati, trátame suavemente. Ahí está. Pero vale la pena, pues son libros, por favor, que no vas a encontrar en ninguna otra parte, solamente aquí en Libros de Gervasio, por ejemplo. Ya con los libros de Gervasio, ya con Mi Mundo, Mis Libros, y aparte con toda la búsqueda que hemos hecho, sales mejor que en la feria del libro. Ya, más regalado, en otra parte no vas a encontrar. Te he dado las fijas, te he dado los tips, ¿qué más quieres? Y encima, pasas por este video y no le das like, no seas roñoso. Te digo que sí, vale la pena ir a Quilca y a Amazonas todavía, dependiendo de cuáles sean tus gustos y preferencias. Lo único que tienes que saber es cómo comprar y en este video te he tratado de enseñar cómo. Así que ya sabes, el séptimo círculo del infierno está reservado para todos aquellos que pasen este video y no le den like, comenten y se suscriban. Conmigo será hasta un próximo videoblog. Seguimos recorriendo librerías. Chau, chau.